Ahí está. Bueno, ahí estamos grabando. Vamos a ver entonces sello y figura. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué son estas cosas? ¿Estuvieron leyendo? ¿Qué entendieron? Estuvimos leyendo, perdón, No, está bien, está bien. eso, que estuvimos leyendo y que no conocíamos, no sabíamos nada de eso. Bien. ¿Y qué entendieron? ¿Qué entendimos? Bueno, en mi cuaderno. ¿Qué entendimos? Que la figura puede ser diferente con respecto a los grados, justamente como dice acá en el apunte, y lo que podemos ir cambiando después los puntos de apoyo, y ahí es donde está el sello. Bien. Bueno, entonces, Mientras respetemos el ángulo. claro. Bien. Bueno, entonces la cosa es así. Tenemos la figura, que como bien dijiste, son los grados que hay entre las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Es la relación geométrica que hay entre las distintas partes del cuerpo. Normalmente vamos a tomar como referencia el tronco y las piernas, pero puede llegar a suceder que tengamos que tomar también como referencia otras partes del cuerpo dependiendo de la postura. O que una pierna esté haciendo una cosa y la otra pierna esté haciendo otra, ¿sí? Entonces ahí hay una combinación de figuras, ¿no? Se da en menor cantidad eso. Entonces, estos grados son 0 grados, bueno, de 0 grados a 360 grados, ¿no? Y tenemos como puntos intermedios que nos van a permitir decir, bueno, más de 45 grados o menos de 45 grados o entre 0 y 45 grados o más de 90, menos de 90, entre 0 y 90, entre 90 y 180, entre 180 y 360, ¿sí? Entonces, realmente el grado articular va a depender de la capacidad de la persona, ¿sí? De poder realizar la postura de una forma o de la otra. Entonces, normalmente vamos a decir entre tanto y tanto, ¿sí? Por ejemplo, la pinza que hicimos hoy es entre los 0 grados y los 90 grados. Si yo estoy en 90 grados en postura de sentado con las piernas apoyadas en el suelo, o al menos una de ellas, voy a estar en postura de sentado, ¿sí? Si son 90 grados. Cuando yo rompo los 90 grados hacia adelante y al menos una de mis piernas está extendida en el piso, es pinza, ¿sí? Entonces es de 0 a menos de 90 grados la pinza, ¿sí? Ya cuando estoy en 90 grados, estoy en postura de sentado. Si se fijan, por ejemplo, la abeja va a tener la misma figura, pero además tenemos que tener en cuenta la relación de la parte inferior con la parte superior de la pierna, ¿sí? Porque en la pinza la pierna está extendida. En cambio, en la abeja la pierna está flexionada. Entonces, es desde 0 grados a menos de 180 grados la relación entre las piernas, entre la misma pierna, ¿no? El ángulo que forma la pierna. Y después que el punto de apoyo, en vez de ser el talón, va a ser el lado externo del pie. ¿Sí? Va a seguir siendo los isquiones hasta y al lado externo del pie. En cambio, en la pinza es toda la parte posterior de la pierna, desde el talón hasta el isquión, lo que está apoyado en el piso. ¿Sí?
Bueno, en realidad esto nos sirve a modo técnico y para saber nosotros en qué postura estamos. ¿No? No es que a la persona le vamos a decir, bueno, ahora vamos a realizar una figura de 33 grados de relación entre el tronco y porque no le vamos a decir todo eso a una persona, ¿no es cierto? Porque no le importa. Entonces, la cosa es para saber, o sea, esto nos sirve para saber nosotros en qué postura estamos para armar los ejercicios, para planificar una clase, para compartir con algún otro compañero o con algún otro docente de yoga una secuencia, ¿sí? Para eso nos sirve. O si tenemos que presentar una actividad, saber, bueno, todos estamos hablando el mismo vocabulario. Entonces sería básicamente eso, ¿no? El vocabulario a través del cual nos vamos a comunicar. No es que esto lo vamos a transmitir después en la práctica. Y después tenemos el sello que, bueno, un poco les venía hablando, es además de la figura de esa relación geométrica entre las partes del cuerpo, el punto de apoyo del cuerpo en el piso. ¿Sí? Entonces, van a ver en la imagen siguiente que tenemos acá las posturitas. ¿Sí? Un poquito más arriba. Tenemos la pinza aérea, el perezoso, el mono y el árado. Todas esas posturas son entre 0 grados hasta 90 grados. ¿Sí? Entonces, la mayoría tiene 45, ¿no? En este caso, la primera postura de la pinza que la está haciendo Sole, que es otra de las profes, está a 0 grados, pero bueno, no son muchas las personas a las que les sale a 0 grados la pinza, ¿no? Entonces, un intermedio sería esos 45 grados. Y el punto de apoyo en el piso va variando, ¿no? Y eso es lo que le va a terminar dando el nombre a la postura. Pero bueno, la figura es eso, exactamente la misma en una que en la otra. Después, en el ejemplo siguiente, tenemos el pez, la cobra, el sol y el escorpión. ¿Qué pasa acá? El pez tiene con el tronco y las piernas es menos de 180 grados, ¿sí? Y todas las otras son más de 180 grados. Pero si vemos el punto de apoyo de la cabeza, tendríamos 180, ¿sí? En este caso, la figura del pez, en este caso particular, como está hecho, no va a cumplir con que sea la misma figura que los otros, ¿sí? Pero sí sigue siendo una postura de retroflexión. Por eso está como dentro del mismo conjunto, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos la cobra aérea, el sol y el escorpión, que de nuevo tienen más de 180 grados y van cambiando el punto de apoyo. Una cosa importante con respecto al punto de apoyo es que cuando empezamos a hacer las variantes puede suceder que solo quede una mano o un pie o pierna o un antebrazo de apoyo y que se sigue respetando de ese modo el sello de la postura. ¿Sí? Porque muchas veces la pinza, por ejemplo, es al menos una pierna extendida en bastón hacia adelante, apoyada desde el talón hasta el isquión en el suelo. En el caso del mono, es al menos uno de los pies y una de las manos apoyadas en el piso. La cobra, lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en el sol levanto uno de los pies? ¿A qué postura paso? Claro, perfecto. Al árbol. Al árbol, ¿sí? Paso al árbol. Entonces, el sol no cumple con esto de que puede ser
una de los pies. ¿Sí? Sí o sí, para que sea postura de sol, tengo que tener los dos pies apoyados en el suelo. Ujú. Está bien. Bueno, vamos un poquito más abajo. Tenemos la mangosta, el caracol, el paro de hombros y el penitente. ¿Sí? En este caso son exactamente la misma figura, las 4 posturas. Y vemos cómo la podemos mover en el espacio e ir cambiándole el punto de apoyo y de ese modo vamos generando una postura diferente. Bien. Vamos a dejar eso por ahí. ¿Se comprendió? Sí. Sí. Bueno. Entonces ahora vamos a dejar de compartir este y vamos a compartir. Hoy no, ¿dónde se me fue? Vale. Se me escapó, acá está. Unidad. Bien. Ahí está. Bueno, ahí estamos con el diccionario. La idea es que vayamos buscando dentro del diccionario cada uno pueda buscar 3 posturas que tengan la misma figura pero distinto punto de apoyo. Bien. Y ahí lo vamos a compartir para ver las que encontró cada uno. No se vale repetir las que ya estaban en el apunte. ¿Puedo hacer una? ¿Sí? Que se me ocurre así rápidamente. La cigüeña y la pinza. Bien. La vocecita que se escucha por ahí. Es difícil hacerlo desde la casa, ¿no? Todo el día. Puede ser la postura de sentado con la escuadra. Bien. Perfecto. Igual busquen otra, porque ustedes son 2. Vamos. Y mesa y 4 apoyos. Claro, la postura del gato y la postura de la mesa. Sí. Bien. Fíjense, por ejemplo, si buscamos 180 grados, ¿qué posturas tienen 180 grados? Acá encontramos otra, pero no leíamos bien. ¿Cómo era? Postura en bastón puede ser 180 grados. Postura en bastón. 180 grados. Con sabana o postura del, ¿cómo se dice? El dormilón. Sí. ¿Y cuál sería la de bastón? No sé cuál es. O puede ser o es las piernas de bastón, no sé. Claro, con el cuerpo hacia atrás, digamos. Mira, esta. ¿Cómo me parece acá?
Yo pienso que Es me ocurre esta, ¿no? la del dormido, la del soñador, La de dormilón, sí. No, con el árbol, ¿o no? Con la del árbol también tiene 180 grados. Ujú. Nosotros lo que decimos es, ¿cómo es esta? Ay, no veo el tamaño de la letrita. A ver, Esa de cuando está Savasana. Savasana. Savasana, perdón, con alguna de las posturas invertidas o parada de manos, por ejemplo. Bien. Bueno, si se fijan, tenemos las dos primeras, después está el árbol. A ver qué me va acá. Después tenemos el cocodrilo bajo, el plano inclinado de costado, el pavo real, y después ya pasamos al paro de cabeza, a Pincha Mayurasana, que es la que sigue, otro paro de cabeza más, la parada de manos, y después ya pasaríamos al final que tenemos Savasana y el dormilón, ¿sí? Esas serían todas las de 180. Después tenemos otras que son como más parciales, en donde tenemos el águila, la copa, la bandera, el guerrero 3 y la media luna. ¿Sí? Todas esas también tienen 180 grados, pero hay algunas variaciones con respecto a las otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eso también por ahí se puede llegar a prestar a confusión, ¿no? Pero, bueno, veo que lo entendieron igual, así que me quedo tranquila. De todas maneras es lo que les digo, ¿no? Esto es algo que es como a modo técnico para nosotros. Y nada más. Bueno, ¿tienen alguna consulta que quieran hacer sobre este tema en particular? No, creo que no. Bien. No, creemos que no. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a pasar. ¿Todos tienen el apunte? Lo tengo en el celu, pero sí, sí. Bueno, de todos modos, eso después lo pueden leer tranquilos. Yo ahora les voy a hablar. Así nos vemos mejor. Y bueno, vieron que el siguiente título dice Purna Vinyasa Krama Yoga. Con respecto a este tema, vamos a ir viendo primero qué significa cada una de estas palabras y ver cómo después armaríamos en la totalidad la práctica, ¿no? Bien, cuando hablamos de Purna, hablamos de yoga integral. ¿Sí? Purna es el yoga integral o el yoga total, en donde se percibe al practicante en su totalidad. Entonces, vamos a buscar que esta práctica pueda abordar a las personas en su parte física, mental y espiritual. Entonces, a través de la práctica de asanas, por ejemplo, vamos a buscar que podamos brindar a través de la guía, ¿no?, que vamos haciendo, no solamente los aspectos físicos de la postura, ¿sí?, sino que también podamos expresar, a medida que vamos desarrollando las posturas, aspectos mentales, por ejemplo, hacia dónde llevar los puntos de concentración, cómo guiar a través de la respiración el flujo de la energía, en qué momento me conviene inhalar, me conviene exhalar para potenciar esa práctica que estoy realizando,
cómo dirigir y contener y poder redireccionar la energía hacia distintos puntos a medida que vamos realizando las asanas. Poder también hablar de las emociones y la energía, las características que tiene cada una de las posturas durante la práctica, ¿no? Entonces nos salimos de solo estar haciendo un ejercicio físico, ¿no? Y le permitimos al practicante acceder a empezar a observar otros aspectos, ¿sí? de su existencia, ¿no? No basarnos solamente en la parte física. Un poco esa es la invitación del yoga integral. Que bueno, a medida que van pasando los módulos vamos viendo, ¿no? Los distintos aspectos, vemos obviamente toda la parte fisiológica, pero también hablamos de los chakras, de los bandas, de los cierres, las llaves energéticas, hablamos sobre la energía vital, hablamos sobre concentración, introspección, meditación. Y bueno, todas estas prácticas, técnicas, tenemos que poder llevarlas a la práctica de asanas, ¿sí? Porque bueno, normalmente las clases prácticas son de asanas, ¿no? Son pocas las prácticas o los docentes que se dedican a llevar el foco de la práctica hacia otros aspectos y solo realizar una clase de pranayama o de ejercicios respiratorios o solo de meditación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de yoga nos imaginamos a alguien haciendo posturas, ¿no? Entonces el yoga integral nos invita a poder introducir todas las otras técnicas dentro de las posturas físicas, ¿no? Para poder ir incluyéndolas. Ideal sería que, bueno, que después podamos ir teniendo grupos más avanzados en donde las posturas se vayan dejando un poco de lado y sean menos, y uno pueda empezar a desarrollar las otras técnicas en mayor profundidad. Pero bueno, no todas las personas están disponibles para quedarse sentadas media hora realizando ejercicios de concentración o de control de la energía, ¿no? Entonces, bueno, también es poder adaptar el yoga a las necesidades que tienen las personas que vienen a nuestras clases. Entonces, bueno, por eso es que normalmente siempre realizamos las posturas físicas. Bueno, eso sería un poco con respecto al Purna Yoga. Y esto que les digo, ¿no? De tener en cuenta las necesidades de las personas y el entorno que rodea a nuestros practicantes, también es un aspecto muy característico del yoga integral. Porque hay otros métodos bueno, que tienen un lineamiento más rígido, más estructurado, en donde deben cumplirse determinadas pautas para poder realizar la práctica de yoga, o la misma práctica tiene una estructura un poco más fuerte, ¿no? Entonces, eso también es una gran diferencia con el método que nosotros estudiamos. Así que, bueno, eso sería Purna, ¿sí? La siguiente palabra dice viñasa. ¿Han escuchado hablar sobre viñasa? ¿Qué es? ¿Qué entienden por viñasa? Yo tenía entendido que eran variaciones. Bueno, después cuando leí el apunte entendí que era eso, eran secuencias de posturas guiadas por respiración, con variaciones dentro de los parámetros recomendados. Como más completo. Me pareció súper interesante porque es lo que vos decís, este tipo de yoga se adapta a la persona a las posturas que puede llegar a ser, no es que es lo que vos decís, es rígido, es sí o sí esta postura, sino es como la persona puede adaptarla. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de práctica conocen que tenga viñasa? Aparte del yoga integral. ¿Han practicado alguna vez viñasas? No. Bueno. ¿Han escuchado hablar de Ashtanga Viñasa? Sí. ¿No?
¿No saben cuál es la secuencia de Ashtanga Vinyasa? Lo voy a compartir entonces. He escuchado, pero no sé de qué se trata. Bueno, ya voy a buscar algún video que esté lindo para practicarla, porque es muy interesante. Justo hoy también tocaba la respiración que hicimos al final, que se llama Ujayi, y esa respiración es la guía de toda la práctica, que dura aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, de una secuencia muy larga de posturas, en donde hay 3 series. Primero se empieza con la primera. Una vez que podamos realizar la primera serie con fluidez, se incorpora la segunda parte y cuando eso ya está fluido, pasamos a la tercera. Entonces, esta respiración, Ujayi, o la respiración victoriosa, le suelen decir también, es una respiración que nos va a brindar sostén y energía para poder realizar esta secuencia de yoga, ¿sí? Después vemos otros métodos como son el Power Yoga, estilos en realidad, como son el Power Yoga, el Yoga dinámico, el Yoga Flow, el Acro Yoga, ¿sí? Que también tiene viñasas. Y estas viñasas son eso, ¿no? Secuencias de posturas que van siendo guiadas a través del proceso respiratorio. Entonces, cuando hablamos de posturas que son guiadas a través de la respiración, podemos interpretar un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí es importante hacer hincapié en que podemos hacer estas viñasas de distintas formas también, dependiendo del ritmo que queramos tener dentro de la práctica. Por ejemplo, yo puedo hacer una postura y en esa postura inhalar y exhalar. ¿Sí? Entonces, inhalo, exhalo en esta postura, paso a la postura siguiente, inhalo, exhalo en la postura siguiente, paso a la otra, inhalo y exhalo. O puedo inhalar en una postura, retener en otra postura y exhalar en la siguiente. ¿Sí? Y eso va a hacer que la secuencia cada vez se vaya dinamizando más. Entonces, cuando armamos una viñasa o queremos dar una viñasa en la práctica, es importante que podamos primero mostrar postura por postura. Entonces, mostramos armado y desarmado de la postura. Muchas veces las viñasas requieren de que hagamos enganches, que ahí vamos a ver bien ese tema. Los enganches son movimientos cortos entre las posturas. O que realicemos posturas intermedias. O que realicemos posturas intermedias que nos permitan pasar a la asana siguiente. O que demos saltos. Van a ver que cuando les pase esta secuencia que les digo de Ashtanga Vinyasa, está muy caracterizada por estos pasos de una postura a la otra a través de saltos, ¿sí? Entonces, vamos a mostrar postura por postura y cómo va a ser esa forma de pasar de una postura a la otra. Una vez que mostramos postura por postura, hacemos la secuencia primero inhalando y exhalando dentro de la misma asana, ¿sí? Y después ya hacemos la respiración más fluida, lo más fluida posible, ¿no? Entonces vamos a tratar de incorporar por cada momento de la respiración un movimiento o una postura. Está bueno tener en cuenta acá. Cuando yo inhalo, mi pecho se abre. Y cuando yo exhalo, mi pecho se cierra, ¿sí? Eso sería lo más fisiológico que podemos hacer. Entonces, si nosotros utilizamos una postura de cierre cuando estamos inhalando, nos va a resultar incómodo porque no vamos a tener la amplitud para poder incorporar mayor cantidad de aire. Entonces, siempre nos va a convenir inhalar cuando estamos abriendo el pecho y exhalar cuando lo estamos cerrando. Normalmente cuando tenemos que pasar de una postura a la otra,
o armar alguna postura que es un poco más compleja, nos conviene retener el aire, ¿sí? O cuando estamos realizando una postura de equilibrio, también nos conviene retener el aire, porque eso nos ayuda a sujetar la energía, realizar la postura y después exhalar cuando vamos a la asana siguiente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O estoy yendo muy rápido? Más o menos. Bueno, entonces la viñasa es eso, una secuencia de posturas guiada por la respiración. ¿Por qué dice con parámetros preestablecidos? Porque si yo, sin hacer ningún tipo de calentamiento, quiero hacer un escorpión y no practico el escorpión todos los días, posiblemente no me salga, ¿sí? Y corra riesgo de hacerme daño en alguna parte del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de parámetros preestablecidos, no es que hay una guía de qué postura voy a usar al principio y otra al final, porque no lo hay. Sí, sería fantástico que tuviéramos ya preestablecido qué no tenemos que hacer. Pero es un poco por sentido común. Uy, ¿qué pasó? Mi amor. Sana, sana. Mi vida. Bueno, no lo miro, falta que se me enoje. Hola, Peque. Ay, te está enojando. Bueno. Entonces, lo ideal va a ser siempre dentro de la secuencia que pongamos movimientos de apertura y de cierre del tronco y de movilidad articular para ir poniendo en condiciones a nuestro cuerpo para cuando tengamos que utilizar, por ejemplo, las asanas de fuerza o posturas de flexibilidad que requieren de que el cuerpo ya esté entrado en calor, ¿no? Porque si yo quiero hacer una pinza, como hicimos hoy, con las piernas separadas, en un lateral y agregarle una torsión, y yo no hice un calentamiento, me voy a hacer mal, más ahora que está frío. Es muy importante y muy necesario poner el cuerpo en movimiento antes de hacer posturas de fuerza o de flexibilidad muy exigidas. Y las torsiones normalmente no se recomienda hacerlas en pleno invierno o en un lugar que esté frío, ¿sí? La idea es que haga calor y que nuestros músculos no estén muy tensos para hacer las posturas de las torsiones. Bueno, eso así a rasgos muy generales. Tener cuidado de no hacer posturas muy exigidas al principio de la clase. Después, cuando hablamos de Kramashi o de Krama, estamos hablando del objetivo que yo le voy a poner a mi práctica. Entonces, ese objetivo me va a llevar a realizar mi práctica de posturas de una forma determinada. No va a ser lo mismo que yo prepare la clase para mi sistema orgánico, que prepare mi clase para trabajar la alineación o el equilibrio o para trabajar sobre mis centros de energía, ¿no? Entonces, si bien en todas las clases estamos trabajando con los centros energéticos, estamos trabajando con el sistema orgánico, ¿no? Porque eso es como que no los podemos sacar, va a ser una orientación distinta la que voy a tomar para realizar una práctica que la otra. Se me fue lo que les iba a decir. Ah, ahí está, de vuelta. Bueno, dentro de, perdón, el COVID me afectó la sinapsis neuronal. Entonces, cuando empezamos a realizar nuestra secuencia de posturas,
Y cuando compartimos una secuencia de posturas con otras personas, vamos a ver que la atención y la percepción y las sensaciones y la experiencia de realizar la secuencia va a estar ligada en principio a nuestra parte física. ¿Sí? A ver cómo armo la postura, a ver si en esta tengo que hacer fuerza, si esta me molesta más hacerla de un lado que del otro, si pierdo o no el equilibrio. Como que toda nuestra atención va a estar en poder lograr esa secuencia a nivel físico, ¿sí? Que es lo más externo. Una vez que el cuerpo se acostumbra a realizar la secuencia de posturas, empezamos a tener otro tipo de experiencias dentro de la práctica, ¿no? Y podemos empezar a ver cómo está nuestra respiración, podemos empezar a ver qué sucede con nuestra mente, porque como ya es algo conocido, es muy fácil que la mente se nos vaya, ¿no? A otros tiempos y espacios, ¿no? Entonces, ese es el momento de desarrollar la parte mental dentro de esa parte física que ya pudimos desarrollar. Entonces ahí podemos empezar a buscar cuáles son los puntos de atención de cada postura, hacia dónde voy a llevar mi energía en cada asana para optimizar, ¿no?, ese consumo energético. También puedo empezar a buscar ir hacia adentro, ¿no? Empezar a llevar mis sentidos, mis sensaciones hacia el interior, a prestar atención en dónde está mi vista mientras estoy realizando la secuencia. Si estoy desde el lugar de practicante, observarme si puedo realizar la secuencia llevando la percepción en mi interior o tengo que seguir mirando al docente hacia cada lugar que se mueve y qué es lo que está haciendo y al compañero de al lado, ¿no? Entonces, como traer todas las sensaciones hacia el interior sería el siguiente paso. Y una vez que empezamos a autohabitarnos, ¿sí?, porque normalmente estamos habitando el afuera y nos cuesta desde nuestra cultura habitar el interior, empezamos a descubrir que hay todo un mundo adentro nuestro, ¿no? Y que cada una de las posturas nos va mostrando también sensaciones y brindando experiencias diferentes. Quizás haya alguna postura que no me gusta y me resulta incómoda y me hace enojar, o puede ser que haya una postura que me gusta, que me genera placer, que me genera confort o que me genera calma, o otra que me genera alegría, ¿no? Y eso tampoco va a ser igual en todas las prácticas, ¿no? Entonces ahí ya estamos accediendo al plano espiritual. Estamos empezando a tomar contacto con una experiencia espiritual dentro de la práctica física. Y todo eso tiene un proceso, ¿sí? No es que la primera vez que fui a practicar yoga, todo eso me sucedió en un mismo momento, ¿sí? Puede ser que haya algunas experiencias, pero incorporarlo es otra cosa, ¿no? Poder llegar a un estado de integración, de plenitud, de sincronía entre todos estos planos, es a lo que nos invita el Kramashi, ¿no? A poder vivir esta experiencia en su unidad, en su integridad. Entonces, el objetivo de mi práctica también va a ir hacia ahí, en poder hacer todo ese proceso. Bueno, entonces, Purna, Vinyasa, Krama, Yoga, es todo eso junto, ¿no? Un gran desafío. Pero bueno, la idea es que sean prácticas más fluidas, más sentidas, bien conscientes. Esa sería la búsqueda. No es
una práctica para que se me vaya el dolor de espalda o para que se me quite el insomnio. Perdón. Ahí está. Sino que bueno, es una búsqueda más hacia el interior, ¿no? Empezamos desde afuera, empezamos desde lo físico, pero es ir cada vez pudiendo ingresar un poco más a la percepción de nuestro espíritu y entender que Por igual, ¿sí? por eso por ahí, de que sea ese yoga integral, digamos, de que no solamente sea algo del aspecto físico, sino que también se trabaje un poco más en la parte de la meditación o no solamente de las posturas, digamos. Claro, porque a través Sería. del yoga integral poder tener la experiencia de realizar las otras técnicas es que después las podemos llevar dentro de la clase de posturas, porque si dentro de la clase de posturas, aparte de que nos está costando hacer el asana, yo quiero decirle a la persona que lleve su atención hacia el interior, la persona va a mirar y va a decir, pará, porque todavía no sé dónde poner el pie derecho, ¿no? Entonces, bueno, Claro. es muy importante presentar siempre las técnicas por separado, que no nos lleve, nos requiera tanto esfuerzo por ahí desde lo mental, eh, vivir la experiencia de las distintas técnicas y después empezar a combinarlas. Se pueden hacer prácticas verdaderamente muy ricas utilizando todas estas cosas al mismo tiempo. eh, y bueno, y también desde el lugar de docente una experiencia súper creativa, porque poder vincular e integrar todas las técnicas dentro de una misma clase también requiere de eso, ¿no? De mucha creatividad y de ir sintiendo también qué es lo que necesita el grupo, hacia dónde ir. No es que yo me voy a armar la super clase y bueno, ustedes la hacen. No, tengo que ver que las personas también estén disponibles para, para recibir eso que yo estoy sintiendo compartir, ¿no? O avisar previamente, bueno, estas clases que yo voy a dar son así, ¿no? Y bueno, ahí uno un poco se cubre, no, no va a ir la persona que va solo por la escoliosis, ¿sí? Eh, entonces, bueno, que de todos modos tampoco es que esté mal ir a yoga porque me duela la espalda o porque tenga algún tipo de patología, pero bueno, sí saber que es una disciplina que nos va a llevar a encontrarnos con un montón de aspectos de nuestro ser. No estamos yendo al gimnasio o a hacer kinesiología, eh, que vendría a ser algo mucho más físico, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ahí también esa es la diferencia del yoga con las otras disciplinas, ¿no? Bueno, la idea con esto que les acabo de explicar es poder armar una secuencia de posturas que esté guiada por la respiración que tenga un objetivo en particular, ¿no? Entonces eso va a quedar como de tarea para que después me puedan mandar un videíto o por escrito o con dibujitos, como quieran, una secuencia. Anoten de 8 posturas que estén guiadas por la respiración y que tenga un objetivo en particular. Y que tenga por lo menos 2 enganches, ¿sí? Que ahora les voy a explicar qué es lo que es eso. Bueno, y si ya están todos en el grupo de WhatsApp, deben haber estado viendo el video ese que mandé. ¿Lo vieron? Bueno. Ahí hay varios enganches. Hoy en la práctica hicimos al principio, algunos también. Y bueno, ahora después voy a subir también los videos de mandala humano, que también se usan ahí mucho los enganches. Son esos movimientos cortos entre las posturas, que no es una postura intermedia, ¿sí? No es que haya
una postura entre medio del movimiento que me lleva de una postura a la otra. Y tampoco son los saltos, ¿no? Son esos movimientos cortitos, fluidos, que me llevan de una postura a la otra. ¿Los pudieron identificar en esa secuencia que pasé? ¿Cómo lo vieron? ¿Se dan cuenta cuáles son? Yo personalmente no logro identificarlos en absoluto. No me doy cuenta. Bien. Bueno. Hoy, bueno, Abril vos no estabas y vos, Caro, creo que entraste después de que yo mostré esa parte. Son los enganches, tendríamos que imaginarnos como si estuviésemos en un pasillo. Vamos a verlo después el módulo que viene, no sé si es el que viene o el otro, que vemos transición verdadera y falsa. Es esto que les voy a explicar ahora. Es como si estuviésemos en un pasillo largo y que no nos podemos mover hacia los costados y lo único que podemos hacer para avanzar o retroceder es hacer posturas de yoga, ¿no? Entonces va a haber un momento en el que vamos a tener que girar hacia adelante o vamos a tener que girar hacia atrás, como si hiciéramos un roll hacia adelante o hacia atrás para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, ese movimiento de giro de una postura a la otra es el enganche, ¿sí? Y después tenemos la otra forma, que es como si tuviésemos el espacio de estar acostados en el piso, ¿no? Una pared adelante y otra pared atrás, y espacio hacia los costados, y tuviésemos que movernos hacia los lados, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces, lo único que puedo hacer para pasar de una postura a la otra es girar, ¿sí? Y ese movimiento que me lleva a girar de un lado hacia el otro es el enganche, ¿sí? Después hay otros enganches que me llevan de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás y hacia el otro lado y estoy girando, pero bueno, ya son como un poco más complejos. Pero bueno, ahí cuando vean en el video y después si ven en los videos de YouTube que les pasamos el enlace nosotros, también van a ver estos enganches, ¿sí? Y bueno, y quizás cuando veamos lo de transición verdadera y falsa también se aclare todavía un poco más. Pero bueno, lo característico de esta técnica es que no se pasa por otra postura, ¿sí? Yo ahora les puedo mostrar, para que lo veamos en relación a lo que estoy hablando. Bueno. Por ejemplo, si yo estoy en la postura, ¿ahí me ven bien? Sí. De la abeja y quiero pasar a la postura de la cobra y no lo hago con un enganche, desde acá me incorporaría a postura de sentada, pasaría las piernas para atrás y llevaría la cadera al suelo, ¿no? En cambio, si yo quiero hacer esto a través de un enganche, voy a girar y voy a quedar en la postura de la abeja, o voy a girar y voy a quedar en la postura de la cobra. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo pasando por varias posturas a utilizar el enganche? Es solo un movimiento que me lleva de una postura a la otra. Yo ayer me había puesto a armar la secuencia porque habían puesto que el módulo pasado, uno de los puntos era armar una secuencia, pero ahora con enganches. Y me resultaba difícil. Primero me las imaginé y después las empecé a hacer porque me resultó más sencillo hacerlas. Y comencé a ver si está bien, porque de esa manera más o menos lo pude entender. En Tadasana, de Tadasana hice un paso hacia atrás, hice el medio triángulo. Llevé un pie hacia atrás,
flexioné la otra pierna, llevé la mano arriba. Entonces yo digo, creo que eso es un enganche, porque en un solo movimiento llevo el cuerpo hacia otra postura. Bien, Estaría sí, 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 genial. sí. Pude entender. Claro, porque me costó, pero haciéndolo, bueno, es más sencillo que imaginándotelo, resulta un poco complicado hasta que le enganchas la mano. Es muy importante cuando vamos a armar una viñaza y cuando queremos hacerlo a través de enganches, que nos pongamos a hacerlo, porque muchas veces el mismo cuerpo te lleva al movimiento siguiente y mentalmente no lo podríamos hacer de ese modo, ¿no? Como que la mente es más estructurada y esto lo que busca es un movimiento más fluido, que tiene que ser aparte sentido, ¿no? Como Sí. es bien desde ese lugar, desde dónde siento ir, estoy en esta postura, ¿y qué siento hacer para ir a otra postura? ¿O hacia qué postura siento ir ahora que estoy en esta? ¿No? Y eso Sí. la mente, no, imaginariamente, como que es muy difícil hacerlo. Sí. No, pero o sea, en la práctica es sencillo, porque me resultó súper sencillo. Además me pareció un poco mejor, porque vos decís, capaz que vos te lo imaginas en tu cabeza y es imposible, decir, no, o sea, el cuerpo no te da para eso. Uh-huh. Sí, eso también es importante. Que cuando armemos este tipo de secuencias sean cosas que las puedan realizar. Porque bueno, hay enganches súper complejos para pasar de una postura a la otra. Entonces está bueno eso, que sea algo que podamos estar realizando también para no frustrarnos e ir a nuestros tiempos y no estar intentando hacer cosas que nos puedan hacer daño. Oh, les quería decir otra cosa y se me volvió a ir. Bueno, ya va a volver. Una pregunta mientras tanto. Sí. ¿Los enganches, hay nombre para los enganches? No. ¿Hay tipos? No. No. Está bien. No, la verdad es que esta... ahí está, ahí me acordé. Bueno, esta técnica viene del yoga, no, de la danza contemporánea, ¿sí? Entonces, es como bien amplio y muy en contacto con el piso. Entonces, pasa esto, que nos vamos a salir de la colchoneta para poder practicarlo. ¿Sí? Entonces nos saca también de esa estructura de estar arriba del mat rectangular, que es muy interesante, ¿sí? Porque podemos hacer un montón de cosas súper bonitas que si estamos arriba de la colchoneta no tenemos espacio para realizarlas. Entonces, está bueno si pueden juntar 2, 3, 4 colchonetas para tener más espacio, o en el caso de que tuviesen la posibilidad de tener, no sé, un piso de madera o un tatami de goma eva, ¿sí? Esos pisos encastrables, está buenísimo porque tenemos un montón de espacio para movernos, ¿no? Y bueno, la verdad que cambia mucho la práctica de esa forma, saliéndonos de la colchoneta. ¿Contesté la pregunta? Sí, bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta aparte de que yo sé que cuesta? Porque es como algo que no tenemos muy practicado porque siempre estamos sobre la colchoneta haciendo yoga, ¿no? No, creo que no, está bueno porque se te deja llevar la imaginación, es pura imaginación, y ponerte a hacerlo. Uh-huh. Sí, sí. Sí, es poder darnos un ratito ahí de sentir el cuerpo también y ver qué nos ofrece. Sí. Sería ahí cuando decís eso, sería, por ejemplo, puede haber una persona que a lo mejor tiene más fuerza que otra y a lo mejor piensa que con un solo movimiento puede pasar a otra postura. Eso sería un enganche, digamos, no es que están preestablecidos cuáles son. Sería cualquier movimiento que uno piense que puede hacer y que de manera correcta en un movimiento pasa a otra postura.
Exactamente. Sí. Bien, Sí, bien. no hay algo Gracias. preestablecido. O sea, sí podemos empezar a probar y nos vamos a empezar a dar cuenta cuál sí es y cuál no es por esto, porque hay veces que requerimos de pasar por una postura intermedia y eso ya nos rompe el enganche. Y también estamos muy acostumbrados Bien. a practicar, por ejemplo, el viñasa del saludo del sol, ¿sí? Que es una viñasa, y nos parece que ahí hay enganches, y el saludo del sol no tiene ni un solo enganche. ¿Sí? Entonces un montón de Claro. veces le decimos, ah, mira, estoy haciendo la viñasa, y parece que porque es una viñasa tiene enganches, pero no los tiene, ¿no? Y dentro de la Ashtanga Vinyasa yoga tampoco hay enganche. Creo que debe haber 2 o 3 y son los saltos controlados que hasta que no nos salen controlados con toda la sutileza de subir músculo por músculo, centímetro a centímetro, son saltos, ¿no? Entonces, no son un enganche hasta que no adquirimos la fuerza necesaria para hacerlo fluidamente. Eh, entonces no Ese serían enganches porque son saltos. ¿Sí? La vuelta de ese piso es un enganche. era un enganche. Claro. Pero bueno, ya voy a ir subiendo más ejemplos para que esto quede claro y vayan identificando también cuáles son esos tipos de movimiento, que después podemos ir descubriendo más, obviamente. ¿Sí? Es como interminable y ligado a nuestra creatividad y bueno, y a las posibilidades de cada cuerpo también. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, a una preguntita re básica, Sí. pues yo me estoy incorporando ahora en este módulo. Yo leía el apunte y en las posturas distintas, armado, desarmado, hay una palabra que no sé si lo voy a pronunciar bien, que es ujashi. ¿Qué significa? Uhashi es la respiración que hicimos hoy al final, Ah, está bien. que es entrecerrando la glotis y que cuando Ah, no nos podemos dar cuenta cómo entrecerrar la glotis, lo que se hace es inhalo y exhalo por la boca. Entonces ahí se genera el ronquido que hace Uhashi. Después está bien. cierro la boca y vuelvo a hacer lo mismo. Ujú, ¿Sí? Y está ahí bien. sí se siente. Entonces, esa es la respiración que les decía que se utiliza en Ashtanga Vinyasa para poder sostener y controlar la energía a través de toda la práctica. ¿Sí? Van a ver que es muy característico de ese estilo de yoga. Gracias. Bien. Abril, ¿vos querías preguntar algo más? No, creo que no. No, lo entendí bastante bien lo de los enganches. Ayer justo me pude hacer la secuencia y me resultó un poco más sencillo por eso, porque había empezado ayer a practicar lo de los enganches. Pero sí, creo que es práctica. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte del sistema digestivo. Habrán visto que en el apunte tienen el funcionamiento y los componentes del sistema digestivo. La idea es que hablemos de otra cosa, porque eso ya lo tienen escrito ahí y es lo que más o menos todos sabemos de cómo funciona nuestro sistema digestivo, ¿no? Entonces, mi propuesta es que podamos compartir distintos aspectos de nuestra alimentación para tener en cuenta a la hora de realizar yoga y poder tener una alimentación por ahí un poco más consciente y, y que nos sea favorable para la práctica. Y algunas otras cosas que son importantes durante la práctica, ¿sí? Antes, durante
de la práctica. Como cosas que estaría bueno, así como las vamos a hablar ahora, que después ustedes, como docentes, puedan hablarlas con sus practicantes para que, que sepamos también con qué tipo de cuerpos y con qué tipo de disposición viene ese cuerpo a nuestra clase, ¿sí? Y después, otra cosa más que vamos a ver es distintos tipos de desequilibrios que pueden ser fríos o calientes y cómo abordar, dependiendo de esa disponibilidad que tiene la persona, la práctica de yoga, de qué modo podemos ayudar a estabilizar eso y qué cosas no tenemos que hacer porque lo empeoraríamos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que hablemos de todas esas cosas ahora. Para empezar, lo que podríamos ir haciendo es contar, quien quiera, esto no es obligatorio, cómo se alimentan, qué comen, en qué horarios, si toman líquidos mientras comen, si no, cuál es el horario de la última comida, cuál es su comida más fuerte. Bueno, un poco eso. Yo después les puedo ir tirando algunas otras preguntas mientras me voy acordando en el momento. También esto nos sirve para ver los distintos tipos de personas que pueden venir a nuestra práctica, ¿sí? Porque somos todos practicantes de yoga, pero estoy casi segura de que todos comemos de una forma distinta. Así que bueno, eso. Cedo la palabra. Sin vergüenza. Bueno, nosotros... bueno. Dale, que hable Bruno. No, tranquilo. Vamos, así hablamos todos, dele. Pero no arrancaba nadie. Bueno, nosotros comemos muchas verduras y frutas. Verduras, yo tengo quinta en mi casa, entonces tratamos de comer muchas verduras de la quinta, que son estacionales. Carne, comemos poca carne, porque de verdad que sí nos gusta, pero no somos fanáticos. Tratamos de comer más pescado. Y generalmente desayunamos no muy bien, té, tostadas, más queso, mucho más no, algún que otro mate, si no, pero generalmente desayunamos cada uno en su trabajo, entonces no desayunamos juntos. Después el almuerzo sí es un poco más fuerte y tratamos ahora, antes no, pero de cenar un poco más liviano, sopa, más ahora que hace frío, ¿viste? O alguna pasta pero sin salsa, solamente con queso, o para que sea más tranquila la digestión en la noche. Pero más o menos esa es nuestra dieta. Tomamos sí mucha agua, no tomamos jugo, bebidas alcohólicas muy pocas y mate, mucho mate. Bien. Bueno, ¿y hacen consumo de líquidos mientras están comiendo? Vos sabés que sí, mi mamá, no sé bien esto, ella se hizo una operación bariátrica y su nutricionista le dijo que durante la comida ideal es no tomar líquidos. Yo no sé si por su condición o siempre, pero sí tomamos líquidos nosotros. Bien. Mientras comemos. ¿Y ese líquido qué es? Agua. Agua. ¿A qué temperatura? Generalmente fría, si no, temperatura ambiente. Bien. Bueno. ¿Alguien sabe qué genera esto? No. ¿Sí? ¿Querés contar, Julie? ¿El agua fría? El agua mientras comemos y fría más todavía. Oh, bien. Claro que en realidad, bueno, y según Ayurveda, no deberíamos tomar agua cuando tenemos que comer, ni comer cuando deberíamos tomar agua. Entonces, deberíamos respetar para que justamente se lleve a cabo el proceso digestivo sin incorporar líquidos, porque en realidad en ese momento no necesitamos tomar grandes cantidades de líquidos, sino, bueno, quizás un poco, si lo necesitamos, o a lo mejor en la transición,
y lo ideal sería que sea a temperatura ambiente o también puede ser alguna infusión de hierbas, pero bueno, en la menor medida, digamos. Lo ideal sería tratar de no consumir líquidos en el momento. Podemos consumir antes o después, pero bueno, tratar de respetar ese tiempo, digamos, de Bien. Esto, alimentación. esto es porque se diluyen, a nivel físico se diluyen los jugos gástricos y a nivel, si lo queremos ver más de forma energética, apagamos el fuego, ¿no? Que necesitamos para realizar la digestión. Entonces, esto de que las tisanas o las infusiones que podamos llegar a tomar sean calientes y sean hierbas que son digestivas, como puede ser el jengibre, el limón, la menta, la hierbabuena, nos va a ayudar a realizar el proceso digestivo si está tibio, ¿no? Tampoco la idea es poner algo muy caliente. Pero sí, si está frío o con cubitos de hielo, va a hacer que se tensionen los órganos aparte, a nivel interno, ¿no? Entonces, no está bueno consumir agua fría, mucho menos mientras estamos ingiriendo alimentos, que es el momento en donde los jugos gástricos tienen que tener un alto fuego digestivo para poder asimilar los alimentos. Claro, lo estaríamos diluyendo, ¿no? Jain me contaba que su papá cuando querían tomar agua agarraba y les echaba agua dentro de la comida y se las revolvía. Y decía que eso era lo que les pasaba dentro del estómago, que así no iban a digerir nunca la comida. Bueno, medio terapia de shock. Pero bueno, sí, realmente es eso, ¿no? Lo que sucede no está bueno para nuestro cuerpo. Sí, podemos tomar agua media hora, 15 minutos antes, y eso va a ayudar también a que no llenemos al máximo nuestro estómago, ¿sí? Que un poco ya esté ocupada por esa agua que queda de base. Y lo otro importante es eso, no llenarnos hasta que no podemos comer más, ¿no? Siempre sentir que nos quedamos con un poquito de hambre ayuda a que esperemos un poco y terminamos de bajar la comida que acabamos de incorporar y ahí nos vamos a sentir que estamos saciados, ¿sí? Pero si ya comimos hasta que sentimos que no damos más, no hay espacio adentro de nuestros órganos tampoco para realizar libremente la digestión. Y bueno, lo mismo pasa con la práctica de yoga. No se toma agua en la práctica de yoga, así como no se toma agua mientras se come. Hay personas bueno, que se les seca la boca y que se ponen incómodas y demás. Bueno, si alguien está en ese estado, obviamente le vamos a dejar tomar agua, pero eso sucede porque no hay una hidratación constante el resto del tiempo, ¿no? Nosotros, para tener una hidratación óptima, deberíamos como mínimo consumir 2 litros de agua diarios, aparte de las que son del desayuno, la merienda, el mate, etc., ¿no? Solo agua deberíamos tomar 2 litros diarios, o agua con alguna hierba o con limón o algo así. Entonces, bueno, si no hacemos eso y vamos a una práctica que tiene una intensidad física y que va a haber un consumo que va a requerir una hidratación, bueno, sí, obvio que nos va a dar sed mientras estemos realizando la práctica. Entonces, lo que tenemos que empezar a promover es que las personas se hidraten durante el día, no dentro de la clase.
Lo ideal sería que hasta media hora, 15 minutos antes de la clase sea lo último que incorporemos agua. Y alimentos, lo ideal sería 2 horas antes de la práctica no haber comido nada. O sea, la última comida 2 horas antes de ir a la práctica de yoga o de hacer nuestra práctica personal. Si no podemos eso, bueno, 1 hora, pero ya media hora es muy poco antes de hacer la clase de yoga, ¿no? Y 5 minutos antes, ni hablar. Como eso no se hace. Vamos a tener problemas en la clase. Entonces, bueno, ahí es importante también concientizar a las personas de que, por ejemplo, si vienen a la clase de las 2:30, 3 de la tarde, y su almuerzo tendría que ser a las 12 del mediodía. Y si no, es preferible que se coman un rato antes o cuando salen, ponen que salen del trabajo a las 1:30 y a las 2:30 de la clase, bueno, comerse una manzana o un yogur o un jugo de fruta, algo que se digiera rápidamente para tener energía y poder realizar la práctica y no estar sin nada, pero de nada nos va a servir ir a la clase de yoga y 10 minutos antes comer un sándwich de miga y tomarme una coca, ¿no? O porque era el profesorado un domingo y es el almuerzo familiar, hicieron unas pastas con tuco y con carne y me comí todo eso y estaba riquísimo, entonces comí un poco más porque después no iba a haber otra comida igual que esa porque estaba muy rica. Y me voy a seguir con la práctica, ¿no? No está bueno hacer eso. Nos ha pasado con personas que, bueno, no entendían esta dinámica del cuerpo, de que han terminado a las arcadas y vomitando en el baño, ¿sí? En el medio de una clase, haciendo una postura invertida, y sí, y tampoco es que podemos, no sé, limitar a todo el grupo a no hacer una sola postura semi-invertida o invertida porque alguien no se cuidó con lo que tenía que comer antes de ir a la práctica, ¿no? O a veces no sabemos qué comió cada persona, ¿no? Porque si no, también 15 minutos viendo el menú de cada uno. Es como algo que está bueno poder hablarlo en un principio antes de tomar a las personas a la práctica y explicarles, bueno, bien cómo es este funcionamiento para cuidarnos, ¿no? Y de hecho, si tomamos mucho líquido antes de la práctica, nos va a pasar lo mismo, ¿sí? O nos queda haciendo ruido el agua dentro de la panza porque estamos haciendo una respiración muy fuerte o lo que sea y empezamos a sentir el ruido del líquido dentro de la panza, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahí es un poco molesto, doloroso, dañino, inflama el sistema digestivo, no está bueno, ¿no? Bueno, volvemos a la alimentación de cada uno, ¿sí? ¿Alguien más quiere compartir? Vamos nosotros, Bueno, vamos. que comemos parecido. No, sí, comemos todo lo mismo. ¿Tiene Bueno, ¿tiene alguno así, alguna manía alimenticia distinta de la del otro? la carne. Bien. O sea, yo era bastante carnívoro, si bien comía verdura y todo, pero la verdad que ahora como una vez cada 10 días como mucho y ya está, me alcanza. Sí. Ah, bueno, hoy tenés que comer. Antes comía todos los días, digamos, Sí. un par de veces Sí. por día.
Bruno cambió mucho su alimentación. Sí. Y después comimos, mira, y Sí. después comimos, bueno, a la mañana ahora hace un tiempo que nos estamos levantando y haciendo una clase de yoga antes de desayunar, temprano, a las 7, porque bueno, nos levantamos bastante temprano. Después desayunamos, por lo general, siempre algo con avena, alguna quinoa o semillas, bueno, algo de eso. Frutos secos. Eh, Sí, mezclamos, hacemos o panquecas o así, digamos, batidito con frutas, mate, tomamos mate, mate, mucho mate. mucho mate, o sea, nuestro desayuno siempre es con mate. Sí, sí. Y después, bueno, después en realidad los almuerzos son bastante parecidos porque como cocinamos, que hacemos comida saludable, por lo general comemos siempre verduras o cosas así que mientras las vamos cocinando, ahí decidimos qué almorzamos, qué cenamos y bueno, por lo general es eso. Estamos tratando de incluir un poco más seguido pescado, bueno, pero bueno, recién empezamos con eso. Consumimos casi todos los cereales integrales y prácticamente hemos dejado de ir al súper. Sí, eso es notable, Sí. dejar de ir al supermercado, digamos. Sí, Sí. sí. Digamos, y compramos cosas muy puntuales y prácticamente nada. Fue un análisis que hicimos uno de estos días que, bueno, eso, que vamos a la verdulería o a la dietética o a la carnicería o así, no, el súper muy, muy poco. Bien. Y la verdad es que nos sentimos mucho mejor. Bueno, y últimamente, a raíz de esto que me sucedió, bueno, le cuento a las chicas que me diagnosticaron un tipo de leucemia, así que, bueno, me recomendó una médica ayurveda que hiciera lo más orgánico posible la alimentación, y bueno, me costó bastante conseguir a alguien que me provea bueno, que nos provea de verduras, pero bueno, finalmente conseguimos y bueno, eso fue la última incorporación que hemos hecho, digamos, en nuestra alimentación. Y bueno, ir tratando de hacer cambios, porque bueno, también a veces es difícil. Me ha pasado con un montón, bueno, por ejemplo, de consumir espirulina, levadura nutricional, que también todo se recomienda orgánico, pero cuando vas a la dietética te sale de pronto, no sé, 200 gramos, 1.000 pesos. Bueno, y es todo súper costoso, así que bueno, vamos haciendo cambios dentro de lo que se puede para mejor, digamos. Y bueno, sí, nos sentimos muy bien. Sí. Sí, sí. Es muy notorio, ¿no? Cuando uno cambia la alimentación, cómo el cuerpo empieza a funcionar distinto. Igual Sí, ahí sí, tengo totalmente. una observación para hacerles. No pueden tomar tanto mate, chicos. Hagan otra cosa. ¿Viste cómo tomamos mate? Prendido el termo. Parecen uruguayos. Cambiamos la Claro, yerba claro. también orgánica ahora. Bueno, al mate se le puede echar coco. No sé si ya les había Sí. dicho. Bueno, que eso hace, el coco hace como un protector gástrico, porque la yerba mate lava mucho los microorganismos benéficos de la flora intestinal. Entonces es como que queda despoblado, ¿no? Entonces, si no, hay que estar como recolonizando todo el tiempo con kéfir, con kombucha, Sí, sí, con sí. yogur casero, bueno, Bien. con fermentados, chucrut, no sé, todas esas cosas ayudan a recolonizar, pero está bueno Sí. que el mate no barra tanto y aparte inflama un montón todo el intestino y le quita la posibilidad de incorporar
otros nutrientes. Sí. Por ahí están teniendo una muy buena alimentación, pero Y la no la estamos están arruinando. aprovechando, no la están barriendo. Entonces, bueno, por Bueno, ahí vamos a esto, ¿no? tener Que ya sea yerba orgánica está buenísimo porque hay un montón de compuestos y cosas que no van a estar, pero tratar de incorporar Sí. el coco un poco al mate, si les gusta, no sé. Hay gente que es Sí, alérgica al sí. coco. No, lo usamos. Usamos, sí. Y bueno, y por ahí algunos otros yuyos que sean digestivos, cosa de no Y usar también el tanta tema de la yerba. hora, de no tomar mate hasta tan tarde, porque bueno, es súper estimulante y se siente. Me ha pasado de dejar el mate por un año y me tomaba un mate y estaba así. O sea, realmente uno está tan acostumbrado a este estimulante que, bueno, le pasará a las personas con el café también y bueno, y lo he sentido, hasta taquicardia me ha dado. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno se Sí, después te habitúa tanto, acostumbras. ¿sí? Sí, 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 es algo para rever. A mí me pasaba, ahora estoy tomando un poco más de mate, que antes yo no tomaba nada, 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 nada de mate, pues como que no me gustaba, después ahora ya le fui encontrando el gusto, pero Claro. un dolor atrás de los ojos, así adentro de la cabeza, como una electricidad, eh, y yo sé que viene del mate, o sea, no es de otra cosa, porque ya desde hace mucho que no tengo más migraña y esta cosa así como una corriente adentro de la cabeza es de la mateína. Yo sé que apenas siento eso, es mi momento de dejar el mate porque ya después, si no, pasa a ser un dolor de cabeza horrible. Perfecto. Sí, sí, vamos a tenerlo en cuenta para no barrernos la querida flora. ¿Y el coco, en qué cantidad dentro del mate? Para tener una referencia. Y lo ideal sería tomar mate de coco en vez de yerba mate. Pero bueno, lo que le podamos ir sacando de yerba mate mientras no nos cambie tanto el gusto, está bueno. Se podría poner la mitad, mitad y mitad, eh, y bueno, y después tratar de mezclar la yerba o tener una cosa ya mezclada, ¿no? De coco con yuyos y mate, y yerba mate, ¿no? Sí, Que no sea todo claro. yerba mate. Sí, Eh, eso. Entonces, bueno, uno ya tiene como la cosa lista. Claro. Bueno, Caro, ¿vos nos querés compartir? Bueno, en mi caso la alimentación es bastante menos orgánica. Es más, bueno, estamos incorporando, a ver, la cuarentena ayudó mucho en mi casa a incorporar otras cosas, ¿no? Como decía Juliana, dejé mucho de ir al súper, se redujo un montón las compras en el súper y cada vez compro más en la dietética, en la verdulería, incluso por ahí conseguí verdura orgánica que me mandaban, que se cortó un poco ahora cuando ya se reactivó eh, un poco la actividad comercial, pero a partir de todo este lío es como que empezamos a comer un poquito mejor. A ver, además también un poco la escuela, que hablaron de la alimentación y un poco tomamos conciencia del contenido, de los alimentos y todo eso, por ahí empecé a hacer el queso untable casero, pero bueno, no, tenemos una alimentación mucho más, no tan saludable como yo quisiera, como me gustaría. Claro. Pero bueno, los horarios míos son un poco raros, porque yo trabajo hasta las 2:30 de la tarde, entonces más de una vez me salteo el almuerzo y termino almorzando a las 3 de la tarde. Es bastante más desarreglado. Soy de consumir mucha agua, no consumo casi gaseosas, jugos, todas esas cosas, pero sí tomo líquidos durante la comida.
alguna vez había escuchado esto que vos contabas, de que no es recomendable tomar líquidos durante las comidas, y está, de verdad que es para tener en cuenta. Y bueno, pero tratamos bueno, de comer lo más saludable que se puede dentro de los tiempos y de lo que tenemos a disposición. Sí. Bien, bueno, Pero bueno, consumimos carne, pescado menos, mucha verdura, verdura muchísimo, es lo que más se compra. bueno, también esto, ¿no? De los horarios, está bueno tenerlo en cuenta porque somos animales diurnos, ¿no? Nuestra fisiología funciona cuando hay sol, ¿no? Entonces, eh, el momento de mayor digestión lo tenemos entre las 6 y las 8 de la mañana. Ahí empieza a crecer en una curva que llega hasta las 12, 1 del mediodía, y ahí empieza a decrecer hasta que se pone el sol, ¿sí? Entonces, tipo 7, 8 de la tarde ya debería de ser nuestra última ingesta y que debería de ser liviana, ¿no? Entonces, eh, bueno, por eso es más importante por ahí lo que ingerimos en el desayuno que lo que vamos a ingerir antes de irnos a dormir. También puede suceder de que, bueno, de que nos estemos acostando a dormir bastante tarde, entonces obvio que nos va a agarrar hambre porque seguimos en actividad, pero esos alimentos van a ser digeridos al día siguiente a las 6 u 8 de la mañana. Con todo lo que eso implica, que la comida se queda fermentándose, pudriéndose adentro de nuestro cuerpo. Y después esos alimentos, en vez de estar nutriéndonos, nos van a intoxicar. Entonces, bueno, hacer consumo de carnes a la noche no tiene ningún beneficio. Posiblemente tengamos pesadillas o al otro día no nos podamos despertar fácilmente. Lo mismo que, bueno, hay otra cosa que por ahí tenemos como costumbre, que es incorporar frutas después de la comida, ¿no? Después del almuerzo o de la cena. Y eso también no está bueno porque las frutas tienen un tiempo de degradación y de digestión completamente distinto al del resto de los alimentos. Entonces van a empezar a fermentarse antes de que hayamos terminado de digerir la otra comida, ¿sí? Los nutrientes y las vitaminas y las cosas que tiene la fruta no las vamos a estar incorporando porque se van a haber perdido antes de ser digeridas, ¿sí? Entonces la fruta la podemos comer antes, o sea, podemos empezar comiendo una fruta y después incorporar el almuerzo a la cena. Y de ese modo sí se va a digerir. Bueno, después también es muy importante cómo estamos mentalmente mientras comemos, ¿no? Y antes de comer. O sea, imagínense, nuestros sentidos van a interactuar, ¿no? Con los alimentos. En el caso de que nosotros, en el caso de Abril está genial porque tenés ahí tu huerta, y eso ayuda a poder ver el proceso de creación del alimento, en donde nuestro cerebro, aunque no lo creamos o no nos percatemos, está recibiendo esa información, ¿sí? Está viendo el tiempo en el que se sembró esa semilla, la forma en la que fue cuidada, eh, el cuidado que se tuvo después con la planta, cómo y en qué momento se cosecharon los frutos, de qué modo esos frutos son guardados hasta
después cuando los vamos a preparar para cocinarlos, y finalmente los ingerimos, ¿no? Toda esa información está en nuestro cerebro, ¿no? Y esa información es la que le va a servir a nuestro cuerpo para digerir ese alimento. En el caso de que no tengamos la posibilidad de sembrar nuestra comida, pero sí estemos en esta búsqueda de una mayor conciencia y un mayor compromiso en cuanto a que sea orgánico, que no sean comidas enlatadas, empaquetadas, ya casi listas para comérnoslas, nos permite tomar un contacto con la otra parte, ¿no? De poner todos los sentidos a disposición a la hora de prepararme los alimentos, ¿no? En donde voy a estar mirando, oliendo, escuchando, saboreando y tocando ese alimento que estoy preparando, ¿no? Entonces, toda esa información va a ir a mi cerebro y de mi cerebro va a ir a mi sistema digestivo, ¿sí? Lo que no pasa cuando llamo al delivery y me pido una pizza, ¿no? La pizza llega y como estoy apurada, porque aparte estoy haciendo 20.000 cosas y no pude siquiera hacer contacto con lo que voy a comer, me como la pizza así nomás y el cuerpo no sabe qué pasó. De repente, de buenas y primeras, tengo un masacote de harina con queso adentro del panza, ¿no? Entonces es muy fuerte, imagínense. Bruno dice, ¿Eh? Bruno dice, una. Bueno, una sola de vez en cuando está bien. Avisémosle al cuerpo que le va a llegar el masacote de harina con queso. Bueno, por ahí está bien que eso pase de vez en cuando si lo seguimos necesitando y si nos hace bien y es un gusto y lo disfrutamos, está bueno, ¿no? Pero saber, ¿no?, que todo lo anterior ayuda a nuestra digestión y ser conscientes de eso está buenísimo porque también nos lleva a poner esa conciencia cuando lo estamos haciendo, ¿no? Cuando se están cocinando las verduras que cocinan al mediodía o haciéndose el desayuno, poder poner todos los sentidos conscientemente a participar en el desarrollo de esos alimentos, realmente es un regalo que le hacemos a nuestro cuerpo, ¿no? Y llenar esos alimentos de energía y de conciencia también hacen que sea distinto ese proceso de incorporación, de nutrición, ¿no?, de los alimentos. No sé, muchas veces por ahí nosotros pensamos qué estará pensando la persona que está en el negocio haciéndole comida, ¿no? ¿Cuántas ganas tendrá de trabajar o no? ¿Le estarán pagando bien? ¿Se estarán sintiendo bien mientras hace la comida o no? ¿No? Eso es imposible que lo sepamos, ¿no? Porque es un otro el que está preparando nuestros alimentos. Entonces, bueno, poder tener la posibilidad de preparar la comida y estar bien cuando preparamos la comida también es importante, ¿no? Por ahí uno está pelando las papas con bronca y escuchás al otro que te dice, la comida no nos va a caer bien. Entonces, bueno, también el amor que uno le pone a ese momento, la dedicación también cuenta, ¿no? En lo nutricio. A nosotros nos... A nosotros nos recomendó una persona que, bueno, justamente como pagamos comida, no solo para nosotros, sino que para otros, de, bueno, bendecir ese alimento desde, bueno, las mejores intenciones, o sea, antes de comenzar con la práctica, digamos, de la cocina, poner nuestras mejores intenciones,
estar bien nosotros, porque justamente todos esos estados anímicos pasan al alimento. Y el resultado siempre que cocinas de esa manera o preparas cualquier alimento es el mejor. Sí. Bueno, así que eso, así un poco, como bueno, algunas cuestiones básicas, esto, ¿no? De los horarios, de las cantidades, de las formas, de poner nuestro ser a participar de eso que estamos haciendo. Seguro que lo deben haber escuchado, esto de que somos lo que comemos, ¿no? Entonces, bueno, nuestro cuerpo físico básicamente es eso, lo que comemos todos los días. Entonces, no le podemos pedir a nuestro cuerpo que esté de tal o cual forma si no le estamos brindando la importancia necesaria a nuestra alimentación, ¿no? Que bueno, que a veces esto, ¿no? La rutina, los tiempos, el ir, venir, hacer, poner, sacar, que nos lleva, ¿no? La vida, por ahí interfiere un poco, pero bueno, está bueno poder de a poquito ir encontrando ese lugar para nuestra alimentación. Bueno, yendo a la práctica, específicamente de yoga, en esto que les decía de los cuidados a tener, hay algunas cosas que son muy importantes que hablemos con los practicantes, que quizás a algunas personas no les guste o se sientan incómodos o al principio digan, bueno, pero ¿qué le pasa que me está preguntando estas cosas? ¿No? Nosotros podemos fundamentar muy bien por qué hacemos determinadas preguntas, ¿no? Y por qué también proponemos otras. Entonces, con respecto al sistema digestivo, tenemos que tener en cuenta que es muy importante saber cuál es el funcionamiento del cuerpo de esa persona, ¿no? Y saber por ahí un poco, no hace falta que hagamos una investigación exhaustiva de qué come y cómo come, pero sí tener en cuenta eso a la hora de armar la práctica y de ofrecer los distintos tipos de ejercicios y de posturas para que vayan en concordancia con la posibilidad que esa persona trae, ¿no? Que, bueno, lo va a determinar mucho su alimentación y el funcionamiento de su sistema digestivo. Entonces, primero tendríamos que saber, como siempre, si hay alguna patología preexistente dentro de este sistema. En el caso de que sí lo haya, podemos pedir una interconsulta con el médico si es algo que no sabemos cómo tratar, para saber cuáles son las posibilidades reales de esta persona, ¿sí? No hacer lo mismo que venga alguien que solo tiene una irritación en el intestino, a que venga alguien que tiene una hernia en alguna parte del abdomen, ¿no? O que ha tenido una operación muy reciente. Bueno, hay como cuestiones que dentro de nuestro conocimiento va a escapar porque no estudiamos medicina específicamente, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta para no realizar ningún ejercicio que la persona lo pueda llegar a perjudicar. Otra cosa que es importante es saber si las personas van de cuerpo todos los días o cada cuántos días, ¿no? Lo ideal sería que después de cada comida pudiéramos ir a hacer caca, ¿sí?
cosa que normalmente no nos sucede, ¿no? Muchas veces vamos con suerte una vez por día al baño y a muchas personas les pasa de ir cada 5 días, cada 7 días, cada 10 días, ¿no? Imagínense la comida de 7 días adentro de la panza de alguien, ¿no? ¿Qué está pasando con todas las toxinas que se van generando a lo largo de 7 días con los alimentos adentro del intestino? ¿Cuán endurecidos tienen que estar esos intestinos para no tener la motilidad suficiente para sacar la materia fecal de ahí adentro? Entonces, si yo a esa persona que hace 7 días que no va al baño, le hago hacer una torsión profunda, posiblemente le puedo hacer daño. ¿Sí? Entonces, no es que te estoy preguntando cuántas veces vas a hacer caca de metida, ¿no? Solo porque te puedo hacer mal si no lo sé, ¿sí? Entonces, es un dato que por ahí a las personas normalmente no nos gusta andar contando cuántas veces hacemos caca, pero es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, si sabemos que hay personas que tienen este funcionamiento, vamos a tener que tener cuidado con las compresiones que hagamos a nivel abdominal, con las torsiones, y sí podemos hacer ejercicios que ayuden a la motilidad intestinal, como son las torsiones y como es la postura del osito, por ejemplo, pero los vamos a tener que hacer muy suave e ir de a poco profundizando esos movimientos a medida de que la persona también se vaya sintiendo cómoda, porque a mí normalmente eso no me sucede. Pero me imagino estar 7 días sin ir al baño y que me hagan apretarme la panza, yo creo que grito del dolor, ¿no? Entonces, eh, es importante poder mantener un diálogo con estas personas que tienen un funcionamiento particular de sus intestinos, eh, para saber cómo se están sintiendo, para saber si les duele, si les molesta, si la práctica del yoga les ayuda o no. Bueno, pasa lo mismo con las personas que tienen una fisura anal, que tienen hemorroides, que ya se ve que hay una irritación en el sistema, ¿sí? Y eso se manifiesta de algún modo. Entonces, bueno, con esas personas podemos empezar a hablar, a ver acerca de qué están comiendo, de recomendarles ir a algún profesional para que pueda armonizar un poco su alimentación y su funcionamiento digestivo. Eh, o si la persona sigue negada a cualquiera de todas esas cosas, bueno, solo me va a quedar a mí tener el cuidado de no hacerle daño, ¿sí? De ir con movimientos muy suaves al principio. Tenemos herramientas para, para ir avanzando en esto, ¿no? En un tránsito lento, por ejemplo, en constipación, pero bueno, tenemos que ser como cuidadosos y minuciosos en eso, ¿no? De la profundidad de los movimientos y de la comunicación con la persona que lo está recibiendo, más que nada si nosotros no tenemos ese tipo de funcionamiento, ¿no? Eh, porque yo no tengo un registro de cómo se sentiría mi cuerpo si me pasara eso, ¿no? Y lo otro que es importante es, durante la práctica, hay, dependiendo de los tipos de constitución, personas que además de estos problemas de no poder ir al baño, son como otro tipo de personas, tienen muchos gases, ¿no? Entonces, si una persona con este tipo de digestión o este tipo de intestinos está en la práctica y yo, de nuevo, hago torsiones, hago compresiones, hago invertidas, vuelvo, voy, paso de un lado para el otro y para el otro, ¿qué está pasando?
con todo ese aire adentro de los intestinos de la persona. ¿Sí? La persona tiene que sentirse con la suficiente confianza de levantarse, ir al baño, tirarse todos los pedos que le hacen falta y volver a la práctica. ¿Sí? Porque de nada me sirve a mí estar 1 hora, 2 horas aguantándome, no tirarme un pedo y hacer toda una práctica de yoga sintiendo tensión, haciendo fuerza, como estamos divididos en 2 partes. Una está haciendo fuerza para que no se nos escape un gas y la otra está haciendo la práctica. ¿Sí? Entonces eso no está bueno, no es saludable, no nos va a hacer bien. Entonces tenemos que poder generar la confianza suficiente en el grupo de que estas cuestiones se expresen, ¿sí? De que las podamos hablar, de que podamos contar, de bueno, estas son mis posibilidades, estas son mis condiciones y entre medio de todo eso hacemos yoga, ¿no? Lo mismo va a pasar con las ganas de hacer pis, ¿no? Hay muchas personas que se quedaron con la información en el cerebro de que porque estamos en una clase, no importa de qué es la clase, tenemos que entrar y nos salimos de la clase cuando la clase termina. ¿Sí? Y no puedo interrumpir la clase para ir al baño, ¿no? Esto es por haber ido a la escuela, por haber ido a la universidad, no sé de dónde viene esto que nos pasa, de estar aguantándonos, ir al baño, hacer pis, hacer caco, tirarnos un pedo, cuando en realidad estamos haciendo una práctica que es física y que necesita de que estemos bien físicamente. Si yo me estoy aguantando a hacer pis, me estoy aguantando a hacer caca, me estoy aguantando a tirarme un pedo, no puedo seguir haciendo la práctica de yoga. Porque me voy a hacer daño aparte. Imagínense estar con la vejiga llena de líquido y haciendo fuerza para no hacerme pis. La tensión que me genera, me puedo generar una infección, estoy irritando mi vejiga, la estoy inflamando, no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Entonces, por eso digo que son cosas que por ahí socialmente no está bien vista hablarlas, o bueno, no sé, más de uno se va a poner colorado, le va a dar risa estar hablando del tema, pero bueno, es algo que tenemos que poder naturalizar, ¿sí? Como bueno, a todos nos pasa, ¿no? Todos tenemos que ir al baño porque si no, no tendríamos este cuerpo. Y después otra cosa que también nos sucede a las mujeres es que menstruamos normalmente, a no ser que ya no estemos menstruando más, igualmente seguimos siendo cíclicas antes y después de la menstruación. Entonces, bueno, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa en el cuerpo de cada una de las mujeres que participa o de las personas que tengan útero, ¿sí? Aunque no se perciban mujeres? ¿Qué pasa en esos cuerpos cuando está ovulando, cuando está menstruando, entre medio de una fase y de la otra? ¿Qué va pasando? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo está mi fuerza? ¿Cómo está mi flexibilidad? ¿Cómo está mi equilibrio en los distintos momentos del ciclo? ¿Sí? Que si lo empezamos a registrar, esto está muy bueno, ¿no? Empezar a hacer un registro de cómo me siento en mi práctica de yoga cuando estoy indispuesta. ¿Cómo me siento en mi práctica de yoga cuando estoy menstruando? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿No? Y vamos a obtener un montón de información acerca de nosotras. Imagínense si esto lo podemos compartir con el resto de las mujeres que está en la práctica. Bueno, y con respecto a la práctica, en este momento de cuando se está menstruando, que puede llegar a suceder que a algunas personas les pase cuando está ovulando, hay una mayor inflamación, ¿no? En los órganos, en el útero y en los ovarios. Entonces, lo importante acá, hay algunos métodos que recomiendan no hacer posturas invertidas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es
es importante porque va a haber un mayor peso en el útero y va a haber una mayor irritación o inflamación, y el hacer posturas invertidas hace que los ligamentos hagan como mayor fuerza en sostener al útero en su posición, ¿no? Cuando nos damos vuelta. Entonces, eso puede, a lo largo del tiempo y de tener conductas similares de no cuidar nuestro útero, generar un prolapso, ¿no? Que es una distensión de esos ligamentos que van a sostener el útero y que el útero empiece a caer hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos prolapsos que son más complicados, otros que son menos, otros que se pueden revertir y otros que son necesarios intervenir, ¿no? Entonces, el cuidado de nuestro útero es importante, ¿no? Entonces, bueno, está el mula bandha, que no sé si han escuchado hablar sobre esta llave o cierre. Es una tensión que hacemos con los esfínteres, el esfínter genital y el esfínter anal, y eso va a elevar un poquito el tono muscular, ¿sí?, de la pelvis, y va a sostener a nuestro útero. Entonces ese movimiento de tensión lo deberíamos de hacer, por ejemplo, cada vez que hacemos fuerza, ¿no? En las asanas de fuerza también está bueno realizarlo para resguardar y proteger a nuestro útero. Y esto de tener el cuidado de cuando estamos indispuestas, no realizar posturas invertidas, también va a sumar. De todos modos, hay personas que sienten que los dolores menstruales se alivian realizando posturas invertidas o semi-invertidas. Entonces, está bueno entender que es por una cuestión de irritación, de inflamación, de cómo está fluyendo la energía que estamos necesitando soltar, sacar, ¿sí? No es que la sangre se nos va a ir a ningún lado, porque la sangre está ahí adentro del útero, no se va a ir a ninguna otra parte. Entonces, no es por eso que no se hacen las posturas invertidas, ¿sí? No se hacen para resguardar y proteger al útero. Pero bueno, esto también es una opción experimentar y ver cómo nos sentimos con respecto a la práctica, ¿sí? Después, lo que sí se recomienda es hacer posturas que generen apertura en la cadera, como es poner las piernas en abeja, por ejemplo, ¿no? Poner las piernas así, las dos plantas juntas, las piernas flexionadas, y dejar que el tronco caiga hacia atrás, como si nos acostáramos. Podemos poner un almohadón de esos, vieron que son como bien grandotes así, atrás, entonces nos acostamos, y poner otro almohadón o un mat enrollado debajo de las rodillas, y acostarnos de esa forma para liberar el espacio del abdomen, ¿sí? Y dejar que se abra, se oxigene, que fluya la energía, ¿sí? Está muy bueno realizar eso para como aliviar los dolores de por ahí estar sosteniendo, conteniendo tanto el dolor, la inflamación, la irritación. Bueno, con estas posturas podemos generar apertura y dejar que la energía empiece a fluir. De todos modos, yo siento que cuando hay menstruaciones muy dolorosas es porque algo nos está doliendo, ¿no? O algo nos dolió en ese ciclo. Por ahí no son todos los ciclos iguales, no en todos los ciclos tenemos las mismas molestias, y es súper interesante hacernos esa pregunta, ¿no? Cuando nos pasa, que nos duele mucho, a ver, ¿qué me pasó? ¿Cómo me sentí? ¿Qué situación hubo que me generó ese dolor, ¿no? Y a partir de ahí poder empezar
solo con observarlo ya es un montón, ¿no? Pero bueno, después nos queda la tarea de integrar esa experiencia. Entonces, Una pregunta sobre eso. sí. ¿Qué me dolió durante ese periodo o que hubo algo en nuestra vida que nos hace doler? Las dos cosas, porque si son todos los ciclos iguales, posiblemente hay un dolor que está ligado a una experiencia que puede ser para con la vida, que puede ser para con mis padres, que puede ser una experiencia a nivel sexual, que puede venir de un abuso, que puede venir de el simple hecho de no aceptarme como mujer, que me duela tener este rol, ¿no? Entonces, bueno, es como muy, o sea, es un trabajo de ir sacando. De autoconocimiento. Sí, yo creo que Sí. nuestro útero habla un montón sobre un montón de cosas que nos callamos o que quizás ni siquiera podemos ver de nosotras mismas, se va a expresar en nuestros ciclos. El color de la sangre, si el sangrado es con coágulos, si es negro, si queda toda una borra marrón después del ciclo o antes del ciclo. Ahí hay cosas que mover y que trabajar, ¿no? Eso no se manifiesta así si no hay cosas por mover, ¿no? Si nosotras estamos bien y estamos fluyendo en la vida y está todo lindo y bonito, la sangre es roja, oxigenada, se ve vibrante, ¿no? Y bueno, y si no, empieza esto a oscurecerse, ¿no? Y esa oscuridad es que hay una sombra, es que hay algo que nos está lastimando y que tenemos que poder sacarlo de ahí. Entonces, bueno, esa es mi percepción, ¿no? Quizás por ahí no la compartan, pero bueno, es un poco lo que yo siento. Y lo que me han transmitido otras mujeres, por supuesto, esto no es un invento mío. Así que bueno, eso, quería compartirles un poco de también que está bueno poder hacer estos acompañamientos desde la práctica de yoga, ¿no? Que nos permite ir hacia adentro, autoobservarnos, sentirnos, reconocernos, bueno, trabajarnos desde ahí también está bueno. Y también otra cosa que hablábamos los otros días, el sábado, domingo, no sé qué fue, pasado, domingo, es sobre el puerperio, ¿no? Después del parto, la mujer queda completamente sensibilizada, su cuerpo se transformó, ya no es el mismo de antes y no lo va a volver a hacer, no es que después de los 40 días el cuerpo se recupera, no funciona así. Puede llevar 1 año, 2 años, 4 años, ¿no? Que el cuerpo vuelva a hacernos funcional en los aspectos externos y en los internos para con nosotras mismas, en nuestra intimidad, nuestra sexualidad también. Entonces, bueno, la mujer después del parto, más que nada en el momento inmediato, necesita de una escucha y una atención más profunda, de una contención a nivel emocional también. Y en cuanto a lo orgánico, está buenísimo poder entender que todos sus órganos internos se movieron del lugar y estuvieron haciendo un sobreesfuerzo durante 9 meses. ¿Sí? Entonces, es muy importante cuidar los órganos de la mujer puérpera. Y bueno, entender que el puerperio no son 40 días también es bien importante, ¿sí? Al cuerpo le lleva 1 año mínimo recuperarse de un parto vaginal, imagínense, de una cesárea donde se cortaron músculos, bueno, no sé, es otra historia. Entonces,
es muy importante que cuando la mujer vuelve a la práctica, esa práctica sea bien progresiva, sea cuidada, y que se vaya avanzando bien de a poco. Y tener un intercambio de cómo la persona se va sintiendo también es bien importante, porque bueno, cada cuerpo evoluciona de una forma distinta, entonces no podemos nunca